Entre los ríos más grandes del mundo, tenemos nosotros que el río más grande es el río Amazonas Ucayali. Dice, había la duda si el río Nilo, hasta entonces se decía que era el más grande, pero se comprobó que el río Amazonas Ucayali, que baña varios países en América, supera al Nilo en 100 kilómetros. Por lo tanto, el Amazonas es el río más grande, el Nilo es el segundo río más grande. Tenemos que el Mississippi ocupa el cuarto lugar aquí en Estados Unidos, pero en la China el río más grande mide 6.380 kilómetros de recorrido y se llama el Yangtze. El Yangtze es el río más grande de la China, pero hace una semana que de la noche a la mañana este río tan enorme amaneció teñido de rojo brillante. Usted sabe lo que es el río más grande de la China, con un caudal enorme, teñido de la noche a la mañana de rojo brillante, no cualquier color opaco. Y algunos comentaristas dicen que fue producto de un terremoto que semanas antes hubo en la región de Yunnan, en la misma China, donde perecieron 100 personas. Pero otros dicen que se debe ese color a productos químicos tóxicos que quizás fueron expulsados. Pero algunos asocian el cambio brusco del color del río con un mensaje apocalíptico. Gloria a Dios, gloria. Ahora bien, si la naturaleza puede cambiar de la noche a la mañana, el río más grande de un país que ocupa el tercero en tamaño del mundo, ¿podrá Dios cambiar lo imposible en posible? Amén. Eso es lo que queremos demostrar en esta noche, que Dios puede hacer que lo imposible sea posible. Amén. Por eso le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 18. Génesis 18, y vamos a leer desde el verso 9, donde la palabra del Señor nos dice, Génesis 18, 9 al 14. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham,
¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor. Permite que la iluminación alumbre nuestras mentes y espíritus para entender tu palabra. Glorifícate en medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta historia de Abraham y Sara es muy conocida por nosotros, sabiendo que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, esa tierra mesopotámica al norte de Israel. Dios llamó a este hombre y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, pues haré de ti una nación grande. Y vemos que este hombre obedeció a Dios. Tenía, por cierto, una mujer sumamente hermosa. Dice la Biblia que Sara era muy bella, pero era estéril. No podía tener hijos. Ahora, en el encinar de Mamre, donde tenía Abraham su tienda de campaña, cierto día le aparecen 3 varones, a quienes él identifica como una manifestación de la trilogía de Dios. Y cuando estos 3 varones llegan a su tienda, Abraham se inclina ante el que venía delante y le llama Señor. Reconoció en uno de aquellos una teofanía o manifestación visible de nuestro Dios. Amén. Y conversa Abraham con aquellos 3 hombres, pero especialmente su diálogo fue con el Señor. Y vemos cómo el Señor le pregunta a Abraham, ¿y dónde está Sara, tu mujer? Y él le dice, en la tienda. La mujer no estaba presente, pero estaba escuchándolo todo, como a veces sucede. La curiosidad. Y entonces el Señor le dice a Abraham, en el tiempo de la vida, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y dice que Sara, escuchando, se echó a reír. Se rió Sara, porque ella decía, mi esposo y yo somos viejos. A mí como mujer me han cesado las costumbres de las mujeres. Y mi esposo ya es un anciano. En esa época Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Podemos hablar de los viejitos. Sin embargo, el mensaje que trae el Señor para aquel siervo, al cual Dios le había dicho cuando le llamó, voy a hacer de ti una nación grande. Si puedes contar la arena del mar o las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Pero Sara, viendo la situación biológica que tenía tanto su esposo como ella, se echó a reír y dijo, esto es imposible. A veces nosotros valoramos los factores lógicos, circunstanciales, biológicos o que se presentan en nuestra vida o en nuestro medio
y los miramos como un imposible para que Dios pueda obrar. Y esto fue lo que le pasó a Sara. Sara analizó y dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si en los 90 años que tengo, en mi juventud, cuando era fértil, cuando tenía ovulación, cuando tenía la menstruación, no salí en estado? ¿Cómo ahora? A los 90 años. Ahora voy a creer yo que podré tener hijos si cuando tenía todas las características no lo tuve, cuando mi esposo era joven no lo tuve. Ahora a los 90 y a los 100 años voy a tener un hijo. Y entonces muchas veces cuando estas cosas ocurren cuestionamos a Dios y decimos, ¿y por qué el Señor ha permitido esto? ¿Sabe por qué el Señor a veces permite que las cosas se vayan de nuestra lógica, de nuestro raciocinio, de nuestras posibilidades? Dios lo permite para que cuando Él obre, le demos todo el crédito a Él. Amén. Gloria a Dios. Y digamos, verdaderamente no cabe duda que si esto ha ocurrido es por mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto es parecido a lo que ocurrió en Egipto, cuando las 10 plagas que el Señor envió al faraón. La primera plaga que envió cuando Moisés convirtió el agua del Nilo en sangre, vinieron los magos del faraón, y convirtieron el agua también en sangre. Cuando Moisés soltó la vara, que se convirtió en culebra, los magos echaron sus varas y se convirtieron en culebra. La única diferencia fue que la culebra de Moisés se comió a todas las otras culebras. Amén. Gloria a Dios. Pero hubo un momento, Gloria a Dios. cuando en las 10 plagas el faraón quiso repetir las plagas, pero los magos le dijeron, esto es dedo de Dios. Amén. No podemos hacer. Gloria a Dios. Gloria a Es Dios. dedo de Dios. Gloria a Dios. Y a veces Dios nos lleva a esta situación en que tengamos que decir, si esto yo lo tengo verdaderamente, es porque Dios lo hizo. Amén. Porque Dios lo permitió. Amén. Porque Dios lo quiso. Esto es un milagro. Amén. Y nos atrevemos a darle la gloria a Dios. Amén. Gloria. Porque muchas veces ni testificamos porque no sabemos si fue el médico el que lo logró o fue Dios. Gloria a Dios. Pero cuando el médico dice no hay solución y clamamos a Dios y buscamos a Dios y ocurre un milagro, entonces categóricamente podemos decir Dios lo hizo. Amén. Es dedo de Dios. Ahí está la mano del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto mismo fue lo que ocurrió cuando el ciego de Jericó, que los discípulos le preguntan al Señor al pasar por Jericó y ver a aquel hombre ciego, le dicen los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor le dice, ni este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. Gloria a Dios. Yo he permitido esto para poder demostrar mi poder. Amén. Amén. Y orando Jesús por el ciego, recobró la vista. Amén. Amén. Muchas veces parece que Dios se demora, pero Dios nunca llega tarde. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces la respuesta de Dios demora, pero es que Dios está esperando que tú te convenzas que el único que lo puede hacer es Él. Amén. Gloria a Y Dios. esto es lo que ocurre con Abraham y Sara. Y no solamente estamos viendo que esto ocurrió con Abraham y Sara, sino que también vemos en la Biblia como otras mujeres, como Ana, Rebeca, Raquel, Elizabeth, eran estériles. Pero a todas Dios les dio hijos. Amén. Amén. En su momento oportuno, cuando clamaron a Jehová, Dios demostró de una u otra manera que lo imposible en las manos de Dios Gloria a Dios.
es posible. Amén. Gloria a Dios. Ay, que amén es más de él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Dios hoy fuera a hacer milagros como le estamos alabando, nos quedaríamos cortos. Gloria a Dios. Dios demuestra que en las manos de Él lo imposible se hace posible. Amén. Gloria al Señor. Gloria. Fíjense el análisis que hace Sara. Me han cesado la costumbre de las mujeres. Gloria a Dios. Toda mujer nace con un número de óvulos en sus ovarios. Y cuando este número de óvulos salen fuera en la ovulación y se acaba el número de óvulos, viene la menopausia en la mujer. Amén. Por eso, cuando le comienza la menstruación a una niña a los 9 años, seguro que le terminan los óvulos. Hay mujeres que a los 36 años, 35, 38, 40 años, le llegó la menopausia. Terminó su ovulación porque empezaron muy temprana. Otras que comienzan más tarde, a los 12, 13, 14 años. Algunas a los 15 años, les dura más la ovulación. Pero eso está en dependencia del número de óvulos que tenga. Y Sara dijo, a mí ya me cesó la costumbre de las mujeres. Yo no puedo salir en estado. Además, yo he perdido el deleite, ya no me acuerdo ni de esas cosas que realizaba en el matrimonio con mi esposo. No tengo ningún interés. ¿Cómo es posible que ya siendo viejo, él con 100 años? Es bueno que usted sepa que los hombres que no tienen el problema de los óvulos ni de la ovulación, sino las células de Leydig en sus testículos, es la que forma los espermatozoides, pero cuando los hombres se van adentrando en mucha edad, las células de Leydig, como todas las células del cuerpo, entran en disfunción y caen en una azospermia o falta de espermatozoides. Es muy posible pensar que a los 100 años Moisés, no, Abraham fuera a esa edad un azospérmico. Biológicamente existían las condiciones para que Sara pensara y se riera. ¿Cómo yo voy a tener a los 90 años y mi esposo de 100 años? Vamos a tener un hijo. Voy a salir embarazada. Ya mis costumbres cesaron. Yo no voy a tener deleite. No pienso en esto. Empezó a reírse. Pero Jesucristo, aquella teofanía, le dice a Abraham, ¿por qué tu esposa se ha reído? ¿Es que acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Por eso en esta noche te llevo a la reflexión de que tú pienses que el problema que tiene la enfermedad, la situación, la necesidad, la montaña que tiene delante de ti, con la fe en el Señor, la puedes mover. Amén. Y esta noche es la noche ideal. Gloria a Dios. Esta es la noche ideal para pensar que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Amén. Que Dios quiere cambiar. Amén. Si este río Yangtze-Kiang de la noche a la mañana, con sus 6.530 y pico kilómetros de largo, se convirtió en un río en vez de agua transparente, un río de agua rojas, brillante, como la sangre. Si esto ocurrió por la simple naturaleza, Dios que domina la naturaleza, ¿cuánto más no podrá hacer en ti? Amén. En esta noche? Amén. Para que cuando llegue el amanecer, tu vida haya cambiado, Amén. se haya gestado un milagro, Amén. haya ocurrido una manifestación del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
alabamos, A veces las cosas adoramos, Señor. que más estimamos son las que más trabajo nos cuestan. Gloria a Dios. Y a veces las cosas fáciles las subestimamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando analizamos a Abraham y Sara, el hijo que iba a tener, Abraham era el hijo de la promesa. Amén. Era de quien iba a salir el pueblo santo. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Era en el que Dios iba a cumplir todo su propósito para el mundo. Amén. Por eso no nos sorprendamos que la gestación de Sara demoró y que le dijera el Señor en el decursar de la vida: el próximo año tendrás un hijo. Gloria a Dios. Porque indudablemente ni Sara ni Abraham podrían decir: este hijo es obra de nuestra naturaleza. Tenían que decir: este hijo es obra del dedo de Dios, Amén. de la mano de Dios, Gloria de la a Dios. voluntad de Dios. Santo. Gloria al Señor. Gloria. Gloria. Gloria al Señor. Gloria. Aleluya. Aleluya. Así te va a ocurrir a ti. Cuando veas lo que Dios va a hacer en esta noche en tu vida, tú vas a testificar después. Gloria a Dios. Yo sé que esto ocurrió Gloria a Dios. solamente por la permisión de Dios, Amén. Amén. por el amor de Dios, Amén. por el poder de Dios. Amén. Y entonces toda la gloria se la llevará el Señor. Amén. Aleluya. Y podremos cantar, como dijo el himnólogo: a Dios sea la gloria. Amén. ¿Cuántos quieren darle la gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Porque este hijo que Abraham y Sara tuvieron, es Isaac, el hijo de la promesa. Amén. Sin embargo, a Sara le faltó la fe y le propuso a su esposo: te voy a dar mi criada para que te llegues a ella y tengas hijos, porque yo soy estéril. Y él aceptó y tuvo la criada un hijo que llamó Ismael. ¿Y quiénes salen de Ismael? El mundo árabe, los musulmanes, toda esa descendencia que hoy le está dando tanta guerra al mundo y al pueblo salido de Isaac, a Israel, al pueblo de Dios y al pueblo cristiano y al mundo entero. Ese Ismael no fue el hijo de la promesa. Amén. Ese no fue el hijo de la espera. Amén. Ese no fue el hijo que Abraham y Sara esperaron que Dios le diera. Por eso te digo a ti: no te desesperes, no te mandes a correr, no cometas locura. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, dijo el salmista. Gloria al Señor. Alabado Dios. Alabado, Señor. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, nos preguntamos: ¿qué dice Dios de los estériles? Y toma la palabra estéril, no literalmente, aunque así también, sino toma esta palabra estéril en todo el sentido de la improductividad o esterilidad acerca de cualquier necesidad que tú tengas. ¿Qué dice Dios de los estériles? En el Salmo 113:9 dice este salmo: Dios es el que hace habitar en familia a la estéril que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios hace habitar en familia a la estéril. La Biblia nos dice que los hijos son bendiciones de Jehová. Amén. Y no solamente los hijos, todo lo que tenemos es fruto de la bendición de Dios. Amén. Todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso nosotros heredamos
de nuestro Padre las bendiciones. Pero en Éxodo 23, 25 y 26, ¿qué dice Dios acerca de la esterilidad? Dice Éxodo 23, 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo libraré de ti toda enfermedad. No habrá mujer que aborte en tu tribu, ni estéril, y yo completaré el número de tus días. Gloria a Dios. La promesa de Dios es que cuando, como dice este salmo, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, cuando servimos al Señor, Él va a bendecir tu pan y tu agua. No vas a tener necesidad de alimento. Amén. Y yo te libraré de toda enfermedad. ¿Oíste? Gloria a Dios. De toda enfermedad que te venga, el Señor promete librarte si eres fiel a Él, si le busca. Y no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tribu. La esterilidad no es de Dios. Dios no quiere que tú seas una mujer estéril. Dios no quiere que tú seas un hombre estéril. Dios no quiere que en tu vida haya esterilidad. O que te falten las cosas. Que tus propósitos no lleguen a término. Que nunca puedas haber completado el número de tus días. Y que las cosas que tú anhelas nunca las alcance. No habrá esterilidad en tu tribu. Yo prometo hacerte crecer, bendecirte, proveerte, ayudarte, incrementarte. La bendición de Jehová es la que enriquece el alma. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria. Oh, mis queridos hermanos, por eso estamos diciendo, como le dijo Jesús a Sara, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Gloria a Dios. ¿Hay alguna imposibilidad? Gloria. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Entonces, ¿por qué cuestionas a Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué dudas delante de Dios? Gloria a Dios. Siempre el Señor ha premiado la fe, y todo lo que ha hecho el Señor es en respuesta a la fe. Amén. Gloria a Dios. Cuando servimos a Dios y buscamos a Dios y adoramos a Dios, cuando sentimos en nuestro corazón o en la mente un deseo, un anhelo, un propósito, días más tarde o días menos, Dios nos lo da. Amén. A veces sin pedírselo. Gloria a Dios. Solamente Dios ve el deseo de tu corazón, porque la Biblia dice que Dios da más de lo que nosotros necesitamos o pedimos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Ahora, si bien hemos visto cómo lo imposible Dios lo hace posible en el embarazo milagroso de Sara, que al año tuvo su hijo, también podemos decir cómo Dios hace cosas imposibles que las vemos en la huida de la nación de Israel de Egipto. Gloria a Dios. Cuando Israel fue sacado de Egipto, Amén. Gloria a Dios. cuando Dios sacó con mano fuerte aquella nación que llevaba 430 años esclavizada, le mataban los hijos varones, no le dejaban tener hijos. Hoy conversábamos la pastora y yo y hablábamos de los chinos, cómo en la China solamente le permiten tener a los matrimonios un hijo, no pueden tener más de un hijo. Y la pareja que tenga otro hijo se lo tiene que pagar el Estado. Y carísimo. Solamente pueden tener un hijo. Y entonces conversaba y yo le decía, esto es igual que cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto, que el faraón mataba a todos los hijos varones para que no se fortaleciera la nación hebrea. No podían tener hijos varones. Moisés fue escondido del faraón porque era el elegido del Señor para sacar a su pueblo. Ahora, cuando nosotros vemos la nación de Israel en Egipto, cuando Dios la saca, podemos decir que toda la historia y toda la vida de Israel fue un milagro. Amén. Amén. Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, dijeron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos. Gloria al Señor. Gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria. Qué bueno sentir una congregación que alaba a Gloria Dios. a Dios. Aleluya.
A veces hay 3 o 4 en la iglesia, pero parece que hay 800. Gloria a Dios. Gloria al Señor, porque la gente viene a alabar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria. Y vemos nosotros como Éxodo 14 del 10 al 22 nos relata la salida de la nación israelita de Egipto. Y vemos cómo todo lo que Dios hizo para sacar a su pueblo de Egipto fueron señales milagrosas. Amén. Mostrando que para Él no hay nada imposible. Mostrando que Él puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Gloria a Dios. Salvó a Moisés en una canastilla. Amén. Cuando el faraón mataba a todos los varones y le había dicho a Sifa y a Púa, parteras de las hebreas, que apenas naciera un varón, lo asfixiaran y lo mataran. Y Dios dio gracia a estas mujeres y no mataron a ningún varón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. vemos cómo Moisés se salvó de forma milagrosa, que la madre ya con más de 3 meses lo puso en una canastilla carepateada y no se hundió y llegó hasta donde estaba la princesa de Egipto, lo abrazó, lo tomó como su hijo y fue educado Moisés en toda la sabiduría de Egipto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque era la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria. Porque era la voluntad de Dios. Amén. Si tú estás en la voluntad de Dios, en tu vida van a pasar las cosas que están en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Por eso espera milagros en tu vida. Espera cosas grandiosas de parte de Dios. Amén. No te cases con el poquito, no te cases con lo ínfimo, no pienses en el no se puede. Abre tu mente como hijo de Dios para creer que Dios está dispuesto a obrar en ti en grande. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria. Gloria al Señor. Gloria. Vemos cómo Dios salvó a Moisés en una canastilla, encendió una salsa para llamar su atención, hizo milagros con la vara de Moisés. Gloria a Dios. 10 plagas milagrosas envió al faraón por medio de Moisés. Mató a todos los primogénitos de Egipto y en la tierra de Gosén, los hebreos, no murió ni un solo niño. Amén. Guardó a su pueblo en Gosén, abrió el mar rojo, les dio agua de la peña, le dio maná y carne milagrosamente, derrumbó los muros de Jericó y le dio victoria sobre sus enemigos. Todas señales milagrosas, Amén. todas demostraciones del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. No se me puede olvidar. Gloria a Dios. Te alabamos. Se pararon aquí Te alabamos. aquellas 2 señoras que vinieron hace alrededor de un año y testificaron lo que Dios había hecho en su familia. Gloria a Dios. Y una de ellas dijo que era la abuela del niño del cual iba a testificar, que ella era espiritista, santera, pero que escuchó que el evangelista Orson Vila iba a dar una campaña en La Habana, en la iglesia Liga Evangélica, de donde era Daniel Colina. Y ella, teniendo su nieto tal situación, le invitaron para que fuera a la campaña. ¿Qué problema tenía su nieto? Su nieto había nacido con 4 riñones, 2 riñones a cada lado. Por ahí que anda buscando un riñón para injertárselo. Este muchacho nació con 4 riñones. Ahora los médicos le examinaron, le sacaron radiografía, ultrasonido y le dijeron: vamos a operarlo para sacarle un riñón de cada lado y dejarlo con 2 riñones. Pero aquella abuela llevó a su nieto a la campaña
Y ella estuvo aquí y testificó. Dice, cuando usted oró aquella noche, a los pocos días, llevé a mi nieto al médico porque estaba citado para operarlo. Y cuando el médico lo examinó y le sacó todos los exámenes, el médico vino para acá y me dijo, ¿y qué es lo que ustedes han hecho? Porque el muchacho nada más tiene 2 riñones. Gloria a Dios. Santo. Y oiga esto, dijo el doctor, pero a cada lado, en la radiografía, a cada lado aparece una cicatriz como que fue operado. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? No. Para Él no hay. ¿Habrá algo que Dios no puede hacer? Gloria a Dios. Gloria. Pero no termina el testimonio de esta mujer que lo dio aquí. Dice, a esa misma campaña llevamos un familiar, un hombre joven, que le pasó por encima un camión militar. Dice que un camión militar venía a exceso de velocidad. Él iba a pasar la calle y el carro le pasó, el camión le pasó por encima. Lo desbarató. Cuando salió del hospital, salió con sus huesos del muslo y la pierna, fémur, tibia y montón de huesos de la cadera. Salió con ella injertado con metales en fémur, en tibia, en cadera, placas metálicas para poder reconstruir sus huesos. Y salió del hospital con una sonda permanente porque dañó la vejiga. El camión le rompió la vejiga. Y salió con una sonda permanente para toda la vida. Sus piernas llenas de metal y su cadera. Y este hombre dice que cuando la campaña, ellos lo llevaron a la campaña para que Dios hiciera un milagro en él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el testimonio que dio aquí esa hermana que con esto botó toda ídolos y basura y se convirtió al cristianismo, dice, este hombre lo llevamos a la campaña y Dios lo sanó. Gloria a Dios. La sonda uretral se le retiró. Gloria. Dios restauró la vejiga. Santo. Pudo salir caminando. Santo. Este hombre duró 25 años más, vivo y sano. Gloria a Dios. Pero oiga, la magnitud de la obra de Dios. Dijo esta hermana al cabo de 25 años, murió y lo enterraron. Y a los 2 años se exhumó su esqueleto. Pero cuando se hizo la exhumación del cadáver, hubo sorpresa en toda la familia. Porque cuando a él lo operaron, como le dije, llenaron su fémur, tibia, peroné, cadera de metales, de placas. Y dice, cuando fueron a exhumar el cadáver, sus huesos estaban completos. Y no había un solo metal, no había un solo hierro, no había un solo tornillo, no había una sola placa. Todo Dios lo desapareció. Dale el aplauso fuerte, porque Él lo merece. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Gloria a Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Amén. No hay nada que Dios no te pueda dar. Amén. No hay nada en lo cual Dios no pueda meter su mano. Porque ¿quién se lo prohíbe? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y de estos casos te pudiera dar más testimonio de personas que hemos orado, que han estado con tornillos, tuercas, placas metálicas y después de la oración todo ha desaparecido. Gloria a Dios. Cuando el médico les ha visto, se ha quedado sorprendido. Gloria a Dios. Esa es la obra de Dios. Amén. Ese es el poder de Dios. Amén. Pero quiero decirte que la obra milagrosa de Dios
no solamente lo vemos en Abraham y Sara dándole a los 100 años un hijo, ni lo vemos tampoco en el Israel de Egipto sacado milagrosamente por mano de Dios, sino que estamos viendo lo milagroso y la bendición de Dios en la protección sobrenatural. Amén, gloria a Dios. Que Dios le da Gloria a Dios. a esta nación llamada Israel. Amén, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Y que el Israel de Dios hoy en día es la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Porque aquel Israel, Dios lo sigue protegiendo porque le dio promesas. Gloria Y Dios es fiel. Amén. Pero a través de Jesucristo, Dios levantó un nuevo pueblo, una nueva nación, que se llama su iglesia. Amén. Tú y yo. Aleluya. Gloria a Dios. Pueblo al cual Dios nos ha dado disímiles promesas, Gloria. fieles promesas. Amén. Pero queremos contemplar la protección sobrenatural de Dios sobre Israel. Gloria a Dios. Ese Israel como nación que ha sufrido porque rechazó al Mesías, que ha sufrido porque rechazó la palabra de Dios, Amén. las promesas de Dios, pasión contumaz, rebelde, desobediente a Dios, pecadora. Gloria a Dios. Sin embargo, las promesas que Dios le hizo todavía las cumple, Amén. porque Él es fiel. Amén. Gloria a Dios. Y vemos cómo en la época moderna el Israel disperso en las distintas naciones del mundo, que hay más de 14 millones de judíos dispersos en el mundo y más de 5 millones en la tierra de la Palestina. Fue el 14 de mayo de 1948 cuando se dictaminó la orden Barlow. El secretario de Estado de Inglaterra, de apellido Barlow, emitió un comunicado que le iba a permitir en el 1917 que los judíos regresaran a su tierra. Gloria a Dios. Y fue el 14 de mayo de 1948 cuando las Naciones Unidas reconocieron el Estado israelí. Ahora, este Estado apenas fue reconocido, las naciones árabes le hicieron guerra por más de un año, sin tener ejército, sin estar preparado, tratando de asentarse en su tierra. Gloria a Dios. Pero nunca pudieron dañarlo. Amén. Y en el 1967, en la guerra de los 6 días, dijeron 100 millones de árabes, entre ellos Egipto, Siria, Jordania e Irak. Dijeron: vamos a echar al mar Mediterráneo a Israel. Gloria a Dios. La rodearon más de 100 millones de árabes. La atacaron por sorpresa. 1967. Una guerra que duró solamente 6 días. Y los árabes, estas naciones de Egipto, Siria, Jordania e Irak, dijeron: vamos a lanzar a Israel al mar Mediterráneo. Pero cuando pasaron 6 días, Jerusalén no estaba en manos de los judíos, estaba en manos de los árabes. Y cuando terminó la guerra de los 6 días, Israel había tomado más del doble del territorio que antes tenía, incluyendo a Jerusalén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los 100 millones contra 2 o 3 millones Gloria a Dios. de israelitas. Gloria a Dios, santo. Salieron derrotados. Santo Señor. E Israel tomó el doble del terreno, Gloria a Dios, aleluya. incluyendo Jerusalén y el monte del templo. Santo. ¿Y quién fue? ¿Fueron ellos? Dios.
fue el grupito La mano de Dios. de la nación que empezaba. Fue Dios, Amén. el Señor, Amén. que sus promesas son fieles, Amén. que cuida de ti y de mí, Amén. que hace de lo imposible posible, Amén. que sabe hacer milagros, maravillas, prodigios. Aquellos que le aman, le temen y le buscan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero los árabes no se dieron por vencidos. Y en el 1973 vino la guerra del Yom Kippur. Y en el Yom Kippur, un día de fiesta judía, cuando ellos celebraban que la nación fue salvada en el gobierno de Azusa, de Artajerjes, cuando iban a matar a todos los judíos, esta fiesta del Yom Kippur cada año la celebra la nación de Israel. Y en esa fiesta ellos acostumbran a cortar todas las comunicaciones con el exterior. Gloria a Dios. Pero en el desierto del Sinaí, ellos levantaron una muralla para separarse de Egipto, que le llaman la barrera de Barlov. Y es una muralla de arena, para que las balas no la puedan dañar ni destruir. Es un muro de arena que los cañones ni nada la pueden derrumbar. Pero en ese día, Egipto planeó atacar a Israel. Y preparó Egipto una escaramuza militar. Dice que por muchas semanas volaban los aviones gigantes de Rusia llevando tanque y material militar para Egipto. Diariamente aterrizaban los aviones enormes con tanque. Llegó a reunir Egipto 1000 tanques. Y en este día de la fiesta del Yom Kippur, con cañones de agua atacó la muralla Barlov y derrumbó una parte, cañones de agua que la arena la desintegrara. Y entonces lanzaron todo su ejército por ahí. Las comunicaciones en Israel estaban suspendidas. Y ellos dijeron, los vamos a sorprender. Y se lanzaron 1000 tanques egipcios por el Sinaí, con toda la andanada militar y decenas de miles de soldados. Cuando Israel se vino a enterar, ya los egipcios habían caminado kilómetros y kilómetros en la península del Sinaí. Y mandaron los israelitas solamente un avión teledirigido sin piloto para que tomara fotos del campo de batalla, por donde venían. Y esos aviones van y automáticamente están tomando la foto y vía satélite están llegando al centro militar. Y allí ellos estaban viendo por dónde venían los tanques, dónde estaban las compañías de soldados, todo eso. Y vieron que los egipcios lanzaron cientos de tanques por aquí y cientos de tanques por allá, y dejaron unas franjas por el medio por donde no venían. Y por ahí le lanzó Israel todo el ejército. Gloria a Dios. Le hizo en Cuneitra un bolsón y le atrapó una compañía con más de 13.000 soldados, que lo dejó sin agua, sin suministro, y se tuvieron que rendir. Y mientras los egipcios avanzaban hacia Israel, Israel puso un puente en Cuneitra, atravesó el canal de Suez, se metió en la ciudad de Cuneitra, que es egipcia, tomó la ciudad y empezó a tomar ciudades de Egipto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y los egipcios tuvieron que rendirse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Do you know? Gloria a Dios. Why? Santo. Gloria a Dios. Because God was with Israel. Dios estaba peleando con su pueblo. Amén.
Dios es el que le da el poder como el hacer. Amén. Porque Él se lo dijo, nadie te tocará ni te echará más de tu tierra. Te traeré de las 4 esquinas de la tierra y nadie te sacará de aquí. Gloria a Dios. Y Dios cumple su promesa, como te ha dicho a ti, contigo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria. Como le ha dicho a su iglesia, como le ha dicho a su pueblo, como le ha dicho a los redimidos. Yo estaré contigo todos los días. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Amén, gloria a Dios. No, porque hay una realidad inexorable, hay una realidad incuestionable, que lo imposible para ti es posible. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu problema? Aleluya. ¿Qué te quita el sueño? Gloria a Dios. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aflige? ¿Cuál es el área donde no has vencido? Pídele al Señor de todo corazón y atrévete a creer y a esperar. Aleluya. Porque si te parece que Dios demora, es porque va a ser algo grande. Amén. Gloria a Dios. Como aparentemente demoró con Abraham y Isaac. Aleluya. Gracias. Como aparentemente demoró con el pueblo de Israel en Egipto. Pero cuando le sacó con mano fuerte y poderosa. Amén. Que todo el mundo tenía que reconocer que era la mano de Dios. Aleluya. Como ha guardado Dios al Israel físico y geográfico, que nadie lo puede tocar. Aleluya. Porque Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Amén, gloria a Dios. ¿Te sientes nervioso? Aleluya. ¿Has perdido